Bueno, mis amados, muy buenos días. Qué bueno verles en esta preciosa mañana, en este regalo incomparable que Dios nos da de estar reunidos en Él, de ser uno, porque Él decidió que cada uno de nosotros, al ser pasados de muerte a vida, fuésemos puestos en la gloriosa e incomparable vida de su Hijo Jesucristo. Le invito entonces que vayamos a Isaías, por favor. Isaías, capítulo número 53, Isaías 53, versículo número 4. Con el anhelo de que Dios nos permita entender y ser llevados por su precioso espíritu más profundo, para no irnos por lo superficial, sino que Dios sea el que nos enseñe de una manera extraordinaria y haga que todo lo que Él trae de Él dé fruto en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos la realidad de esto que vamos a leer? Dice Isaías 53, 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quisiera que también lo leyéramos en la versión al día, esta misma porción de Isaías 53, ahí nos la van a poner para que la podamos leer juntos. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Y cuando el Señor lleva a Isaías de una manera especial y le revela todo esto del capítulo 53, la obra de redención, la forma en cómo Dios rescató al hombre del pecado, cómo lo levantó de la muerte, cómo lo sacó del lodo cenagoso, se hace muy necesario que meditemos, porque a veces nos vamos por solamente lo que es de conveniencia y perdemos la riqueza de todo lo que Dios dejó allí establecido. La mayor parte del tiempo, esta porción de "y por sus llagas fuimos nosotros curados", muchas veces la usamos es en relación con enfermedades naturales, y leemos toda esta porción de que Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le hacemos unas relaciones con las dolencias, con los dolores, con el desgaste de nuestra salud física, y entonces nos quedamos allí en un aspecto donde no perdemos de vista que Dios obra de una manera sobrenatural. Muchos de nosotros hemos pasado momentos de enfermedad y Dios en su misericordia nos ha levantado. Enfermedades que aún nos dejan ver las consecuencias
de lo que el pecado dejó sobre la vida del ser humano. Pero cuando analizamos esto un poco más, tenemos que irnos más que por el beneficio simplemente de recibir algo que mejore nuestra salud, porque tal vez son muchos momentos los que Dios nos ha levantado, muchos momentos en los que hemos vuelto a enfermar, pero llegará el momento donde para este cuerpo no habrá más remedio, excepto que llevarlo a la tumba. No importa cuántas veces se haya sanado, no importa cuántos milagros le hayan acontecido, ciertamente llega el momento de que este cuerpo regrese a su lugar. Del polvo eres y es necesario volver ¿a dónde? Al polvo. Y entonces todo ese sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, solamente para que a mí no me diera una dolencia en el cuerpo, una enfermedad, nos lleva a meditar que Dios estaba hablando de algo mucho más profundo, de algo en lo que no espera Dios tocar las cosas que a nosotros nos interesan, sino las que son su propósito para nuestras vidas. Porque a veces solo nos interesamos en Dios por lo que yo quiero, por lo que a mí me interesa, y corriendo tras lo que a mí me interesa, muchas veces me he alejado de Dios. Y muchas veces esto ha sido utilizado como una porción para decir que muchos no han sido sanados porque les falta fe, porque les falta arrebatar lo que Dios les dio, porque les falta apropiarse de muchas cosas. Y nosotros vemos en la Escritura que lo que tenemos es ser sensibles a qué es lo que Dios quiere. Mis amados, en cuanto a las enfermedades naturales, hay momentos donde Dios quiere sanar y hay momentos donde Dios no lo va a hacer. Hay un profeta llamado Eliseo que dice la Escritura que el Señor se manifestó en la vida de este hombre y ocurrieron muchos milagros. Pero un día dice que enfermó Eliseo y se murió de la enfermedad que le dio. Allí decidió Dios no sanarlo. Pablo, ¿por cuántas personas pudo llegar a orar y Dios se manifestó? ¿Y a cuántas personas pudo haber sanado? ¿Recuerdan cuando cayó aquel Eutico? Y prácticamente Dios resucitó a Eutico después de aquella caída que tuvo. Pero en determinado momento Pablo aconseja a Timoteo que por causa de sus problemas estomacales no deje de tomar el vino que le ayudaba en su salud. ¿Será que le faltó fe a Pablo en ese momento? ¿O entendemos que lo que necesitamos es conocer y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hay momentos donde nos hace bien eso que nos aflige, y nos hace bien en relación con Dios, porque nos recuerda cuán frágiles somos. Nos libra de la soberbia, de la altivez, de la autosuficiencia, de la arrogancia que tantas veces tiene nuestro corazón y nuestra vida, y nos coloca en un lugar donde podamos decirle a Dios: ten misericordia de ¿quién? Ten misericordia de mí. Pero aunque Cristo, y aunque la porción cuando uno la lee dice que Él sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, ¿cierto? Realmente Cristo en la cruz del Calvario no murió por nuestras enfermedades. Lo vamos a mirar y lo vamos a entender un poco a la luz de las Escrituras. Dice 2 Corintios 5:21. Hoy vamos a estar leyendo muchas citas bíblicas porque se hace necesario que con esas cosas que Dios va a confrontar nuestro corazón, realmente todo lo que Dios trae siempre lo alumbra a través de las Escrituras, para que nuestro corazón no se vaya en la dirección equivocada. De manera que Cristo no murió en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, sino en la cruz del Calvario Cristo murió fue por nuestros pecados. Y entonces vamos encontrando que la enfermedad que Él sufrió no era una enfermedad física, porque a veces atribuimos que como Él llevó nuestras enfermedades, entonces que
Él sufrió toda clase, que todo lo que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo, Él lo sintió en la cruz del Calvario. Y entonces si te da gastritis, que a Él sintió gastritis. No, nos vamos en la dirección equivocada. A eso no se refería la Escritura. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo, el hombre perfecto, el Cordero de Dios, sin pecado, sin tacha, sin mancha, sin defecto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Pablo declara la culpabilidad que había sobre el ser humano, sobre el hombre. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Sobre Cristo fue cargada toda la culpa que había sobre quién, sobre nosotros. Él fue castigado en nuestro lugar. El castigo que yo merecía recibir, Él lo llevó sobre quién, sobre sus hombros. Miren, ¿qué estaba soportando Jesús en la cruz del Calvario? La ira de Dios, la justa ira de Dios sobre el pecado. ¿Qué hizo Él allí en la cruz del Calvario cuando dice entonces que llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores? Cuando Él llevó sobre sus hombros, estaba sufriendo la ira de Dios contra la maldad humana que causó todo ese dolor y toda esa enfermedad. Él estaba soportando toda la ira de ¿quién? Toda la ira de Dios. Él en la cruz del Calvario estaba llevando la condición en la que nosotros estábamos. El estado en el que se encontraba el ser humano, Él lo estaba asumiendo en la cruz del Calvario. Mis amados, cuando uno lee otros apartes ahí en el mismo Isaías 53 y finalizando el 52, como leíamos esta mañana antes de empezar a orar, donde nos deja ver cómo Él fue completamente desfigurado. Pero ¿qué fue lo que desfiguró todo lo que se veía en Jesús? Que todo el pecado estaba siendo puesto sobre Él. De manera que ¿cómo estaba el ser humano antes de ser rescatado por Dios? Completamente ¿qué? Desfigurado. Lo que desfiguró a Jesús no fueron los golpes, fue que sobre Él estaba siendo puesto ¿el qué? El peso del pecado y las demandas que eso tenía sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas. Él fue tratado como un pecador sin haber cometido ni un solo ¿qué? Ni un solo pecado. Isaías capítulo número 1 versículo número 4 nos deja ver cómo el ser humano sin la obra de Dios está completamente desfigurado. Y cuando hablamos de desfigurado, no estamos hablando de la apariencia que se ve en un ser humano, de lo que se ve de manera externa. Dice Isaías 1:4, describe la escritura diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahí está. ¿Usted quiere una descripción de su corazón? Ahí la tiene. Sí, no. Nosotros que tantas veces nos creemos buena gente, que nos creemos buenos, que nos creemos que por qué nos pasan situaciones en la vida si yo siendo tan bueno. Y el Señor describe al hombre como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y ahora el Señor deja ver en qué condición estaba el ser humano: completamente desfigurado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6: desde la planta del pie
hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, refiriéndose al hombre, sino herida, hinchazón y podrida ¿qué? Llaga. No estaban curadas ni vendadas con ¿qué? Ni vendadas con aceite. Y esto describe la condición en la que estábamos ¿qué? El ser humano. Describe la condición nuestra, que es aterradora cuando es vista a los ojos de ¿quién? A los ojos de el Señor. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Tomó esa condición ¿qué? Esa condición nuestra, toda esa desfiguración que había en el ser humano, Él la tomó y a cambio nos dio la vida ¿qué? A cambio nos dio la vida suya. De manera que la enfermedad a la que el Señor se refiere, de verdad que si lo asumiéramos desde la enfermedad física sería algo menor comparado con la condición en la que se encontraba el ser humano. Si lo miráramos desde un aspecto de ¿qué? De salud, eso sería algo menor, pero la verdadera enfermedad nuestra es el pecado. Lo que desfigura al hombre es el pecado, porque desfigura el diseño, desfigura el propósito, desfigura la voluntad, desfigura el diseño de Dios para una ¿qué? Para una persona. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario? Librándonos de esa condición en la que nosotros estábamos. Él, por su llaga, se tomó nuestra condición. ¿Cómo estábamos nosotros en lo que leímos ahora? Hinchazón y podrida ¿qué? Llaga. Estábamos en una condición ¿qué? Incurable. De manera que la peor enfermedad no es ser librados del SIDA, no es ser librados del cáncer, no es ser librado de hoy la multitud de enfermedades huérfanas que aparecen, para las que no hay tratamientos, no hay medicinas, no hay forma de controlarlas, para la multitud de dolores que hoy aparecen en el cuerpo, que solamente se pueden tratar con medicamentos que traten de ocultar el dolor, pero no pueden solucionar el problema de raíz. Pero ninguna enfermedad de esas es comparada con la condición en la que se encuentra el ser humano, y en la que se encontraba ¿qué? El ser humano. Toda esa condición cambia en el ser humano por lo que él ¿qué? Por lo que él obró, por lo que él hizo, por lo que él entregó. Es que nosotros somos sanados, porque no fuimos diseñados para el pecado, mi amado. Nosotros fuimos diseñados para la vida que nos ha sido provista por Dios. ¿Y cuál es esa vida? ¿La vida de quién? La vida de Cristo. Gálatas capítulo 1 verso 4. Ubíquese allí. Gálatas capítulo número 1 verso número 4. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero quisiera leérselo en esta otra versión también, la Nueva Traducción del Viviente. Gálatas capítulo número 1 verso 4. Porque aquí vamos a encontrar, no vamos a ahondar mucho en ellas, pero sí vamos a encontrar tres verdades claras respecto a la obra de Dios sobre nuestras vidas. Dice en esta versión de Gálatas 1:4 de la Traducción del Viviente: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos, de este mundo de maldad en el que vivimos. Y aquí encontramos esas tres grandes verdades. Una de ellas es que hubo un rescate que Jesús realizó por medio de su sangre, por medio del pago que Él por medio del pago que Él hizo. Fue necesario un rescate. Y dice la Escritura por allá en Pedro que nosotros fuimos comprados no con precio de oro corruptible, sino con la preciosa sangre ¿de quién?
con la preciosa sangre de Jesucristo. Era necesario ese ¿qué? Rescate en nuestras vidas. Y no había otra manera de ser ¿qué? De ser rescatados. Pero encontramos otra verdad acá, y es que el pago del rescate fue planificado por Dios desde antes de la eternidad. Desde antes de que Génesis 1:1 existiera, Dios ya había planeado cómo iba a ser el rescate de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura en varias ocasiones evidencia, por ejemplo, que Jesucristo fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo empezara a acontecer, ya en el plan de Dios estaba la única forma en que el ser humano podía ser ¿qué? Podía ser rescatado de una manera especial. Gálatas 4, respecto a esto, Gálatas 4:4 dice, miren lo hermoso, y nos deja ver que no fue un plan B de Dios. No hay un plan B en la Biblia, siempre hay un único plan de Dios para nuestras vidas, el plan eterno y glorioso. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo de Dios. Lo que Dios había dispuesto desde la eternidad, que eso se cumpliera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. La adopción de hijos no se recibe por cumplir la ley. La adopción de hijos se recibe porque Dios envió a su Hijo para redimirnos de la condición en la que nosotros estábamos, en la condición que estaba en nuestro corazón. Y dice ahora verso 6, escuche, Dios envió a su Hijo para librarnos de la condenación de la ley. Pero también dice verso número 6, y por cuanto sois hijos. Mis amados, ¿qué es lo que hace hijo a una persona de Dios? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin ese rescate de Cristo era imposible ser hechos hijos de Dios. Pero ahora siendo hechos hijos de Dios por esa obra, que no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, no es de voluntad de sangre, de manera, mi amado, que nosotros somos padres y quisiéramos ver a nuestros hijos caminando en las manos del Señor siempre. Pero mi amado, no importa lo que hagamos, no podemos hacer nacer a nuestros hijos de lo alto. Solo lo puede hacer Dios. Solo lo podemos rogar. Puede haber un clamor, puede haber un humillarnos delante de Dios. Dios nos puede guiar por su espíritu en un interceder, como guió a Pablo, donde decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero el único que puede hacer y poner esa nueva vida en una persona solamente es quien es Dios. Ahora dice el verso 6: y por cuanto sois hijos. Mire, la obra de Cristo nos dio la posibilidad de ser hechos hijos. Pero al hacer hijos, mire el regalo que nosotros tenemos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, con el que fuimos sellados para el día de nuestra redención. O sea que no solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario me libró de lo que yo debía de pagar y me cubrió de la justicia de Dios, sino que inmediatamente me proveyó una nueva vida. Por ese Espíritu, mire, solo por el Espíritu de Dios. En algún momento la iglesia nos hemos ido por muchos trayectos, ¿cierto? La iglesia hemos tomado cosas que suenan muy bonitas, pero que finalmente las centramos en el hombre y las alejamos de Dios. En algún momento cogió mucha fuerza en la iglesia el concepto de padres espirituales, ¿cierto? Y cuando uno viene a la Biblia, aquí el único padre espiritual es el Espíritu Santo. Es el único, ¿cierto? Hoy en día la iglesia tiene un poco de coberturas. ¿Cuál es la cobertura que usted tiene?
Mire, la única cobertura que usted necesita es la de ¿quién? Es la de Dios. Los esquemas de los hombres han establecido que si no estamos bajo el esquema que los hombres tienen, pues como que estamos por fuera de ¿quién? Por fuera de la voluntad de Dios. No, lo que necesitas estar es bajo la cobertura de ¿quién? Bajo la cobertura de Dios. Y dice acá: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? De su Hijo. ¿Por qué razón podemos clamar a Dios como Padre? ¿Por qué razón podemos conocer a Dios como Padre? Ahí dice: su espíritu en nosotros, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. Miren, mis amados, esto va a romper excusas de nosotros. Si no podemos o no hemos conocido a Dios como Padre, no es porque nuestros padres fueron malos ejemplos. Eso se volvió una excusa de nosotros. Y entonces estamos buscando el camino, cómo arreglamos todas las cosas con nuestros padres para poder entonces conocer a Dios como Padre. No, la Escritura dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al que el Hijo lo quiera revelar. Hay cantidad de gente que tiene excelente relación con sus padres y no se le ha revelado el Padre a su corazón. Porque ¿quién lo revela? Porque las cosas de Dios solo las revela Dios, no el hombre. Porque no es un mundo de teorías. Y entonces en todo eso nos vamos adueñando ¿de qué? Adueñando de conceptos que ni siquiera nos pertenecen. Fue enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos ¿qué? Por el cual clamamos Abba, Padre. Así dice que el verso 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por dónde recibimos toda esa herencia de Dios para nuestras vidas? Solo por medio de quién? Por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Ahora, si vuelve a poner ahí por favor Gálatas 1:4 de la Nueva Traducción del Viviente, porque nos vemos como Dios de manera anticipada planeó el rescate y como Dios dispuso que solo la entrega de la vida de su Hijo por nuestros pecados nos rescataría. Dice: tal como Dios nuestro Padre lo que planeó, y está hablando desde antes de la fundación del mundo, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este ¿qué? De este mundo de maldad en el que vivimos, ¿cierto? Y entonces nosotros relacionamos, cuando escuchamos esta porción mundo de maldad, relacionamos todo es afuera. Relacionamos todo está corrupto porque afuera todo está malo, porque hay malos gobernantes, porque hay malos ejemplos, porque hay gente que roba, porque hay gente que atraca, porque hay gente que emprende y fomenta vicios y todo ese tipo de ¿qué? Y todo ese tipo de cosas. Pero aquí tenemos que tener claro cuál es el mundo de maldad en el que nosotros vivimos. ¿Cuál es el mundo de maldad como lo definen las ¿qué? Las Escrituras? Mis amados, el mundo de maldad en el que el hombre vive es su naturaleza de pecado. Ese es el mundo del maldad. No está afuera, está ¿qué? Adentro. No olvidemos, la Escritura dice: nada de lo que entra al hombre contamina ¿a quién? Al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina ¿a quién? Al hombre. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los pleitos, las iras. ¿Le ha dado ira? ¿De dónde salió eso? ¿De la maldad que hay afuera o del pecado que hay adentro? De la naturaleza de pecado que hay ¿adónde? Adentro de nosotros. De manera que Dios nos proveyó la vida de su Hijo para librarnos del mundo de maldad que nos asedia y no está afuera. Ese mundo de maldad está dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Romanos 3:9. Tal vez para muchos es conocido y lo saben, pero se lo tengo que recordar esta mañana, ¿sí?
Y hay algo importante, como les decía la semana anterior: pastor, usted me trajo para acusarme, para señalarme. ¿Usted lo que quiere es mostrarme como condenado? No, mi amado, no pierda de vista esto. A los hombres no los condena una predicación. A una persona no la condena la desaprobación de otro hombre. La escritura dice: ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que te condena? ¿Lo que otro te dice o lo que gobierna tu corazón? Jesús dijo: yo no vine para condenarlos, yo vine ¿para qué? Para rescatarlos. Porque la condena está cuando no has sido librado de esa naturaleza que gobierna tu vida. Dice Romanos 3, 9, 12: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Qué misericordia de Dios cuando decidió a todos sujetarnos en pecado para tener de todos ¿qué? Misericordia. Dice el verso número 10: como está escrito, no hay justo ni aun que uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12: todos se desviaron, y entre esos que se desviaron estábamos tú y yo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Y aquí hay algo importante, mis amados, que meditemos en nuestro corazón. Jesús no murió por las cosas que nosotros hacemos. Es importante que lo entendamos. Jesús no murió por las cosas que nosotros hacemos. Jesús murió por lo que nosotros somos. Y es importante que lo aterricemos, porque la mayor parte del tiempo nosotros estamos procurando es cambiar cosas, no ser mudados en un nuevo hombre. Y podemos cambiar muchas cosas y seguir siendo las mismas personas. Simplemente que los cambios me llevaron a tener una apariencia que es aprobada a los ojos de ¿quién? Que es aprobada a los ojos de los hombres. Pero cuando la luz escasea en nuestro corazón, entonces estamos ávidos de buscar que los hombres nos aprueben, que los hombres tengan un buen concepto, que los hombres tengan una buena opinión. El asunto es: ¿de qué sirve la buena opinión de los hombres cuando tú y yo entreguemos cuentas delante del Señor? Si el Señor no va a pesar lo que los demás pensaban de ti, el Señor lo único que va a pesar en tu corazón es a Cristo. Es a Cristo, es lo único que Dios va a pesar. ¿En quién? En nuestro corazón. Jesús no murió por las cosas que hacemos, Él murió por lo que somos. Nosotros no hacemos pecado, nosotros somos pecadores. Somos pecado. No son las acciones, no son lo que hacemos. Alguien decía: primero nosotros somos algo y luego vivimos en lo que somos. Primero somos algo y luego vivimos en lo que somos. El hombre es pecado, y cuando es eso, después vive en lo que él es, ¿cierto? Simplemente que a veces en la cultura religiosa nos lleva a esconder lo que somos detrás de palabras, detrás de comportamientos, pero en el fondo muchas veces podemos seguir siendo ¿qué? Siendo iguales. Mira,
Hoy en día se ve tanta pornografía en el mundo como en la iglesia. Hoy en día hay tanta promiscuidad sexual en las congregaciones como en el mundo. Porque finalmente nosotros terminamos haciendo lo que somos. Y como no hemos entendido o hemos entendido muy poco de la naturaleza que nos ha sido provista, porque dice la Escritura que nos fue dado a Cristo para librarnos de lo que antes éramos. Antes éramos pecado. Por lo tanto, todas nuestras acciones evidenciaban lo que nosotros éramos. Ahora hay una nueva vida en nosotros. Y si la nueva vida que hay en nosotros es lo que ahora somos, lo que se va a evidenciar es una nueva vida. Porque hoy hay jóvenes más inclinados a la opinión del mundo, pero inclinados es por los deseos de su propia carne que por la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero qué hermoso cuando Dios empieza a operar esta realidad y empiezan jóvenes a pararse a decir: mire, el mundo puede decir, acuéstate con la novia, ve pornografía, haz todas estas cosas, pero ese en el que la vida de Cristo empezó a dar lugar, dice: el mundo puede pensar lo que quiera, pero es que la fuente de mi corazón ahora es muy diferente. Y como hay una cantidad de cristianos que no están viendo a Dios, por eso ven una cantidad de cosas donde dicen: yo no le veo nada de malo a eso. Porque cuando empezamos a ver a Dios, mire, amados, ver a Dios es aterrador. En estos días leía sobre alguien que fue partícipe, se me fue el nombre, de como un mover de Dios. Y cuando Dios empezó a mover y a manifestarse con su presencia visible, para ellos no fueron los momentos más gratos, fueron los momentos más aterradores. Este hombre narraba, decía: cuando su presencia se manifestaba, muchas veces pensábamos: vamos a morir aquí. Y Dios le permite pasar por ahí y llega a un lugar donde hay un grupo de personas encerradas orando porque quieren la manifestación de la presencia de Dios. Y Él los mira y les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Si ustedes supieran lo que están pidiendo, estarían aterrados en su corazón. Cuando la presencia de Dios se manifestó en Isaías, ¿cómo quedó Isaías? Aterrado, porque la presencia de Dios me va a dejar ver la condición que yo tengo. Pero enseguida apareció la provisión de Dios para decirle a Isaías: solo por mi provisión puedes estar delante de mí. Tomó un carbón encendido y le dijo: ha sido limpio tu pecado y ha sido quitada ¿qué? Tu culpa. Y lo único que ha limpiado el pecado y quitado la culpa es la vida de ¿quién? Es la vida de Cristo dentro de nosotros, es la vida de Cristo dentro de nuestros corazones. De manera que los hombres podemos exponer las malas acciones de otros, podemos decir lo mal que otro se comporta, podemos decir lo mal que otro ¿qué? Funciona, ¿sí o no? Pero difícilmente los hombres nos vemos cuán equivocados estamos nosotros, difícilmente. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre eso y lo que hace Dios? Solo Dios puede desnudar la condición de pecado que tiene el ser humano. Y no son las acciones, es la condición que hay en el corazón. Cuando Dios desnudó la condición de David, porque más que desnudar el adulterio con Betsabé y la muerte de Urías, lo que Dios desnudó en David fue la condición que David tenía. Por eso cuando David empieza a clamar al Señor en el Salmo 51, cuando usted lo medita, en el Salmo 51 no dice: ay Señor, perdóname, me di cuenta que soy adúltero. Ay Señor, perdóname, me di cuenta que soy asesino. Él empieza a decir: Señor, el pecado está siempre delante de mí. Señor, perdona mis rebeliones, la inclinación de mi corazón.
empezó a darse cuenta cuál era su condición. Porque en esa condición es donde vamos a valorar lo que nos ha sido, ¿qué? Lo que nos ha sido provisto de una manera especial por el Señor. Solamente Dios puede dejarnos ver cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema no son las acciones, que son lo que nosotros queremos arreglar. Cuando vemos a una persona en adulterio, ¿qué es lo que se quiere arreglar? El adulterio, pero no la condición que provocó el adulterio. Entonces esa persona arregló esa condición, pero sigue caminando en el propio deseo ¿de quién? De su corazón y en el propio deseo de su vida. Mis amados, cuando Dios trajo una vida nueva a nosotros, trajo una vida nueva para liberarnos de esa naturaleza de pecado y del gobierno que esa naturaleza tenía sobre quién, sobre nuestras vidas. Como creyentes tenemos una lucha con el pecado, pero ya el gobierno del pecado no está sobre nuestras vidas. Tenemos una lucha y no cesa, nos vemos tentados a muchas cosas en nuestro caminar, a muchísimas cosas en nuestro caminar. Hebreos capítulo número 10, versículo número 26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Cuando estabas en Cristo, ¿para qué vivíamos? Para el pecado. Simplemente que nosotros a veces creemos que no vivimos para el pecado simplemente porque no estamos haciendo pecados, si así lo llamáramos, groseros, ¿sí o no? Ay, como yo no estoy adulterando, como yo no estoy viendo pornografía y como no estoy haciendo esto, entonces digo, no, es que yo realmente estoy viviendo para Dios. Pero muchas veces no estoy haciendo todas esas cosas, igual sigo viviendo para mí, para mis gustos, para mis deseos, para mi voluntad, para que se cumplan mis propósitos. Y mire, si Cristo nos fue dado para librarnos del pecado, cada vez que nosotros cedemos al pecado, lo que hacemos es tener en poco lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos, ¿cómo? O sea que ya hay una decisión en el corazón. Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La vida de Cristo que ha sido puesta a nosotros. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue ¿qué? Santificado e hiciere afrenta al Espíritu de ¿qué? Al Espíritu de gracia. Mire, Dios dio lo más valioso que Él tenía para cubrir lo más vil que nosotros éramos. Y el Señor dice, y cuando tenemos en poco eso, es como si pisoteáramos la sangre que nos rescató de esa ¿qué? De esa condición. Y aquí es donde es muy importante que se aterricen muchas cosas en el tiempo presente de la iglesia, que nos hemos centrado muchos en la búsqueda de bienestar, en la búsqueda que nos vaya bien, que nos salga bien, que lo logremos, que lo tengamos, que lo alcancemos. Y el caminar cristiano se centró en esto que no es el centro del caminar cristiano. Dios te bendice, Dios te ama, Dios te cuida, Dios es fiel para contigo, Dios te provee, Dios te muestra su fidelidad. Mi amado, ese no es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es una vida
Cuando esa vida está, toda esa añadidura según la voluntad de Dios se va se va a manifestar. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Y nos gusta ese lenguaje de Dios te bendice, de Dios te cuida, de Dios te sana, porque todo ese lenguaje apunta a nuestro bienestar, no a la voluntad de Dios. Por eso nos gusta, porque está centrado en nosotros, no en la voluntad de quién, no en la voluntad de Dios. Mis amados, el lenguaje de Dios apunta a una sola cosa: la salvación que Él nos ha provisto. Y la salvación que Dios nos ha provisto se llama, a ese es el único lenguaje que Él apunta. Todo lo demás apunta a mi carne, a mis deseos, a mis anhelos, pero nada de lo que hay en mí responde al deseo del corazón de Dios. Lo único que responde al deseo del corazón de Dios es la vida de Cristo, que ha sido puesta dentro de nosotros. Los medios llamados de gracia que Dios nos dio, que son un regalo, pero cuando son malentendidos nos llevan en la dirección equivocada. Dios nos dio la oración, pero en Santiago Dios describe cómo el hombre pervirtió la oración. Un medio de gracia que Dios le dio para que el hombre pueda disfrutar de lo que Dios le proveyó, se convirtió en un medio para el hombre buscar de la mano de Dios, pero lo que el hombre quiere. En Santiago, el apóstol Santiago dijo: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y de una vez dijo cuál era el problema. Dice: porque ustedes piden para sus deleites, ustedes piden para sus gustos, ustedes piden para sus pasiones, ustedes piden para sus anhelos. Y cuando uno va a Isaías 58, porque se encuentra el pueblo de Israel reclamándole a Dios, como tal vez muchos de nosotros le hemos reclamado a Dios, porque ellos le dicen: Señor, ayunamos y no hiciste caso. Señor, hicimos sacrificio y no respondiste. Y el Señor le dice: pero ¿qué es lo que buscáis el día de vuestro ayuno? Si el día de vuestro ayuno no buscáis sino vuestro propio gusto. Y entonces eso es pervertir el medio de gracia, porque el ayuno que Dios escogió es para que dejes de alimentar tu carne y comas del pan de vida, el único pan que sacia. Ese es el ayuno que Dios escogió. Las Escrituras, un medio de gracia que se hace necesario meditar día y noche, ¿sí? Pero ¿cuándo se pervirtió este medio de gracia? Cuando nos dedicamos solamente a buscar los versículos para recibir y pasamos por alto los que demandan de nuestra vida. Queremos que Dios haga prosperar todas las cosas, pero cuando Dios dice: haced pues morir vosotros lo terrenal, y nos habla de las cosas que Dios va a tocar en nuestro corazón, entonces esos versículos no nos llaman la atención. Mis amados, nosotros no nos podemos ir en las Escrituras a lo que nos conviene. Las Escrituras nos fueron dadas para que conozcamos lo que Dios nos ha provisto, y se llama Cristo, de principio a fin. Y cuando conocemos lo que Dios nos ha provisto, es en Cristo donde conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, donde conocemos todo lo que Dios tiene para nuestros corazones, ¿sí? Porque si no, terminamos buscando las cosas que nos complacen, y hay un engaño muy sutil en estas cosas. Porque ¿cómo se siente el ser humano que está bien con Dios? Si le están saliendo las cosas bien. O sea, si me está yendo bien, si estoy saliendo de deudas, si estoy mejorando de salud, para nosotros eso es igual a voy bien con Dios. Y resulta que le puede estar saliendo todo eso bien y está yendo por un camino de muerte. Pregúntele a qué le ocurrió al joven rico en el encuentro. El joven rico se acerca manifestando una pregunta: ¿qué he de hacer para la vida eterna?
Y el Señor mira al joven rico y hace una afirmación. No fue una pregunta, fue una afirmación. Jesús mira al joven rico y le dice: los mandamientos sabes. Pero aunque los mandamientos sabes, no te has dado cuenta cuál es tu condición. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y una persona que tenía supuestamente todos los mandamientos terminó alejándose ¿de quién? Alejándose de Dios, porque no entendió su condición. Lo que lo alejaban no eran los mandamientos, lo que lo alejaba era la condición ¿de quién? De su corazón, y que no puede ser vista sino cuando Dios alumbra nuestro corazón. Por eso necesitamos que Dios alumbre nuestro corazón, y si no, seguiremos aquí reunidos. Vamos y nos pasa el enseguimiento de David. David por un año iba y pecaba y llegaba al culto común y corriente, a levantar las mismas manos de siempre, queriendo que todo estaba ¿qué? Que todo estaba bien, pero no había una vida de arrepentimiento. Mire, no nos confiemos en que todo salga bien, no nos confiemos en eso. Si sale bien y es la voluntad de Dios, amén. Pero si no sale bien, amado, nosotros no estamos contentos con lo que nos sale bien. Nosotros estamos contentos con que se cumpla la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Jesús dijo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Cuando le empezó a abrir su corazón y a enseñarle a Pedro, Pedro le dijo: no te hagas tal cosa. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Tienes un principio que no proviene de Dios. Apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Es muy difícil crecer con la mirada puesta en las cosas de la tierra. En Apocalipsis 3:17 hay una iglesia a la que le estaba yendo bien, a la que le estaban saliendo las cosas bien, pero una iglesia que no podía ver la condición en la que estaba. La iglesia de la Odisea. Dice 3:17 de Apocalipsis: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. ¿Cómo le estaba yendo a esa iglesia? ¿Cómo le estaban saliendo las cosas? ¿Sí o no? Tal vez llena de dones, de talentos, de ministerios, ¿cierto? Hace unos días le compartí algo a alguien. Decía: mientras que nosotros aquí en medio de la comodidad, nuestro corazón parece un témpano de hielo frente al Señor, porque nosotros creemos que el bienestar era tener mejores lugares de reunión y corazones más fríos con el Señor. Y entonces veía algo que pasaba en algunos sectores en África, porque allá se reúnen, empezaban la reunión a las 8 de la mañana. Hay algunos cueros colgados de algunos palitos, entonces cada uno acomódese donde pueda coger sombra, y cada uno siéntese en el palo donde se pudo sentar. Empiezan la reunión, empezaron a las 8 y a las 12 el pastor terminó. Cuando el pastor terminó, toda la iglesia se puso a llorar. ¿Cómo así que vamos a terminar ya? Allá no hay lugar para ir a tomar café, no les reparten agua, no hay un baño con papel higiénico, no hay un ventilador, no hay una silla cómoda, pero hay hambre de Dios en el corazón. Queremos conocerlo a Él. Y esta iglesia se llenó de comodidades. Esta de Apocalipsis, tenemos de todo. No tenemos un grupo de alabanza, tenemos 5, hay unos que hacen cola.
Tenemos sillas, tenemos comodidad, tenemos videobeam, tenemos gente para todos los equipos. Hace tiempo escuché el testimonio de un pastor que a gritos desgarraba su alma delante del Señor, porque en Bogotá tenía un lugar donde se reunían 5,000 personas. Y este hombre un día terminaron la reunión, fue a su casa, estaba sentado en la sala de su casa. Y mientras él estaba sentado en su casa, empezó a escuchar una voz que le decía: Pedro. Él miraba. A rato la voz volvía y decía: Pedro. Él volvía y miraba para todos lados. Al rato la voz volvía y decía: Pedro. Y entonces el pastor se paró, fue y se escondió detrás de una puerta y dijo: voy a pillar al que me está vacilando. Voy a descubrir al que me está vacilando. Y de pronto el Señor se le apareció y le dijo: Pedro, ¿cuántas veces te he llamado? Ni siquiera conoces mi voz. Y entonces él mira a Dios y le dice: pero ¿cómo no voy a conocer tu voz? Si mira la congregación cómo está. Tenemos todos los ministerios, tenemos profetas, tenemos apóstoles, tenemos maestros. Mire todo lo que tenemos. Y el Señor le dice: mira, de la congregación de 5,000 en la que te reúnes, solo 5 son míos. Y entre esos 5 no estás ni tú ni ninguno de los ministerios que tienes ahí. Y se desplomó ese pastor en su corazón. Porque como esta iglesia de Apocalipsis, nosotros miramos la parafernalia, miramos el adorno, miramos el esquema, miramos la estructura, y si la estructura está funcionando, entonces estamos contentos y decimos. Y el Señor le dijo a esa iglesia, que dijo: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Él le dijo: no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Le dejó ver cuál era la condición en la que tenía. Amados, si Dios nos está preparando para pronto irnos, ¿con quién? Con Él. Pero Dios va a remover muchas cosas de nuestro corazón, va a remover muchas cosas de nuestra vida. Esto logró Dios en la antigüedad, removió muchas cosas, pero también lo está obrando en este tiempo para llevarnos a ser un pueblo que realmente pueda decir de corazón: no tengo Biblia, sino tengo al Salvador. Porque hoy hay un pueblo lleno de Biblia que se pervierte en todos sus caminos, pero Dios quiere es un pueblo lleno de Él. David expresó: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. David pudo llegar a decir: Cristo es todo lo que tengo y lo único que tengo, porque ahí está todo lo que Dios me ha provisto. El director de los músicos, llamado Asaf, pudo decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. El profeta Habacuc, mirando todas las circunstancias que acontecían, pudo decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni el ganado de su mantenimiento, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. El apóstol Pedro pudo decir: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo pudo expresar: ciertamente tengo todas las cosas y las estimo aún como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Y entonces Dios tiene que remover, porque encontramos que cuando Dios removió en estos corazones, el tesoro de estos corazones era uno solo, el provisto por Dios.
Segunda de Timoteo 3, acompáñenme allí, vamos a terminar por hoy. Segunda de Timoteo 3, 1. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero no tanto para que miremos hacia afuera, sino para que miremos en los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, cuál es la fuente de mi corazón. Esta semana que compartía con alguien le decía, porque hay muchas cosas que pueden hacer engañoso nuestro corazón. Le decía, tú puedes ver desde allá a los músicos de acá, y entonces desde allá lo ves y te admiras porque veas a ese músico apasionado con el instrumento cualquiera sea, y uno dice, qué entrega, qué dedicación. Pero coge y le quitas a ese músico ese instrumento y lo pones a sentadito a recibir, y ese músico que ahí estaba tan apasionado allá se volvió un espectador. Se sentó alguien que se sentó a mirar lo que está aconteciendo. La pregunta es, ¿está ocurriendo la vida de Cristo en ese músico? ¿O ese músico está siendo engañado por la pasión que tiene por su instrumento? Porque le dan el instrumento y la pasión corre a chorros. Le quita el instrumento y ni ganas de cantar ni de levantar las manos ni siquiera tiene. Y es fácil creer que somos unos apasionados porque estamos muy apasionados por lo que hacemos. Y eso golpea a mí mucho mi corazón. Porque cada mañana le digo, Señor, ayúdame. Señor, me apasiona escudriñar las escrituras, es porque tengo que predicar. O porque tal vez hay un gusto en predicar, o porque me gusta enseñar las escrituras. Pero y el día que no haya que enseñar las escrituras, entonces tal vez se volverá un libro cerrado, porque lo que me apasionaba era lo que hacía y no era una pasión intensa por el Señor. Y digo, no, Señor, yo quiero abrir este libro es para poder ver cómo tú te expresas ahí para conducirme hacia tu corazón. Y si no hubiera púlpito, y si no hubiera lugar para predicar, y si no hubiera nadie para anunciarle aún lo que me reste de vida, Señor, son minutos para conocerte a cada segundo. Porque no se trata de coger la Biblia para enseñar, sino para dejar ver cómo Él me indica quién es Él, para revelarse a mi corazón y para revelarse a mi vida. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no son tiempos peligrosos por la violencia, por la carestía, por la inestabilidad, por la incertidumbre, por las guerras, por la carestía, por el desempleo, por el aumento de las enfermedades. Eso no son los tiempos peligrosos, lo que hacen los tiempos peligrosos. Ahí dice por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, gente que estará llena de sí misma, pero no de Dios. Y esto me aterra, porque digo, ¿cuántos de nosotros podemos estar en la iglesia llenos de nosotros mismos, pero no de Dios? Y eso nos coloca en un peligro. Pase un versículo más abajito, pase hasta el versículo número 4, ahí en segunda de Timoteo 3:4, porque viene haciendo una lista de características o cosas que se evidenciarían en esos amadores de sí mismos. Dice traidores, impetuosos, infatuados, pero llega a este asunto donde dice que realmente amadores más de los deleites que de Dios. O sea, que aman es lo que les gusta hacer, no a Dios. Quítele lo que le gusta hacer, inmediatamente se perdió el fuego dentro del corazón, se perdió el anhelo, se perdió la pasión. En el verso siguiente dice que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Y una vida piadosa es una vida que la identificamos en relación con Dios. Tendrá una vida como para Dios, pero en el fondo no es una vida para Dios. Esa tal vida para Dios se volvió la excusa para vivir ¿para quién? Para sí mismos. Tiempos sumamente ¿qué? Peligrosos. Y termino con esto de un ejemplo que tuvimos el miércoles.
Porque si nosotros, no sé si a usted le ha ocurrido mirarse en un espejo muy sucio, pero supremamente sucio. ¿Qué pasa cuando usted se mira en un espejo supremamente sucio? Que lo único que usted ve es el mugre del espejo. Usted no se ve, usted identifica toda la suciedad que tiene el espejo. Pero cuando usted se mira en un espejo impecable, lo que usted encuentra es que usted se ve con absoluta claridad. Cuando yo miro en un espejo sucio, ¿sí?, me voy a encontrar tantas veces cogiendo la Biblia y aplicándosela a todo el mundo, porque veo cómo aquel falla en esto, cómo aquel es así, cómo aquel es así, cómo aquel es así, cómo aquel es así, cómo aquel es así. Pero me es imposible ver cómo soy yo. Pero cuando Dios hace resplandecer el espejo limpio, puro, que es Cristo, el que manifiesta la gloria de Dios, ese espejo me deja ver cómo soy. Pero ese es el único espejo que brilla de una manera extraordinaria para cambiar mi vida. Porque dice la Escritura, porque el Espíritu es el Señor, hablando del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí que hay libertad. Después de eso dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de ¿quién? ¿Dónde se revela la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Y cuando en esa faz eso empieza a alumbrar mi vida, dice que somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí o no? En la misma imagen que estamos viendo. Y eso cambia todo el escenario. Mire, la victoria en la vida de un cristiano no es cómo salió de bien al otro lado, ¿sí?, sino cómo salió brillando Cristo en nuestras vidas cuando Dios nos permitió salir al otro lado. Esa es la verdadera gloria de ¿quién? Del creyente, ¿sí o no? Ninguno de nosotros quiere entrar al lugar secreto entero a pedir ayuda y salir peor de lo que entró, ¿sí? Pero si usted pega una charlita por allá con un personaje llamado Jacob, le va a decir: yo entré caminando y entré a buscar la ayuda de Dios, y después de haber buscado la ayuda de Dios salí cojo. Pero cuando entré caminando, entré con autosuficiencia. Cuando salí cojeando, salí con dependencia. Perdí, pero gané, porque perdí lo que yo soy y gané lo que Él es. Y ahí es donde por su llaga fuimos nosotros curados, porque la enfermedad nuestra es la naturaleza de pecado. Y cuando su llaga sana mi vida, es que me libra de esa naturaleza y hace que la vida de Él se manifiesta en cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a mirarnos en el único espejo que transforma nuestras vidas, y el único que pueda hacer resplandecer ese espejo es el Espíritu de Dios sobre nosotros. Amados, que Dios haga resplandecer el corazón para que podamos entender: por su llaga fuimos nosotros curados. Es el más sublime de los remedios que nos ha sido provisto, y es el más hermoso de los regalos, porque Dios nos hizo suyos. Y ahora sí termino con esto. ¿Qué hora es? Está temprano todavía. Hace algún tiempo, no recuerdo cuándo, les había compartido una historia que siempre que la recuerdo, para mi corazón es un regocijo extraordinario, porque es una historia de niños que nos narra la historia de Dios con nosotros. Porque había un niño que tomó un trozo de madera y empezó a tallarlo, y talló ese trozo de madera y lo trabajó tanto
e hizo de ese trozo de madera un barquito. Y le quedó muy hermoso el barquito, y él lo miraba y decía: tú eres hechura mía. Un día empezó a llover muy fuerte en el sector donde él vivía, y él sacó su barquito, y a veces cuando llueve muy fuerte al lado de la calle se hace una corriente, y puso el barquito en la corriente y la corriente lo arrastró. El problema es que allá adelante había una alcantarilla, y el barquito que iba por la corriente se fue por la alcantarilla, y el barquito que había hecho con sus manos se perdió. Pasado unos días salió, iba caminando, y de pronto vio que en la vitrina de un almacén estaba exhibido el barquito que a él se le perdió y lo estaban vendiendo. Él entró y le dijo al dueño: ese barquito es mío, yo lo hice. Y el dueño del almacén le dijo: sí, pero aquí está en venta, si lo quiere tener tiene que comprarlo. El niño empezó a ahorrar, empezó a abstenerse de gastarse el dinero de sus onces, y después de muchos días completó el dinero, llegó al almacén donde estaban vendiendo el barquito, le dijo al señor: le compro el barquito. Y compró el barquito. Ahora el niño va con el barco entre sus manos y va por la calle sonriendo y mira al barquito con una alegría increíble y le dice: barquito, ahora eres doblemente mío. Uno, porque te hice, y dos, porque te compré. Y lo que parecía la historia más sencilla de un barquito es la historia de la salvación contigo y conmigo, donde Dios nos hizo doblemente suyos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, pero tú me compraste en la cruz del Calvario, para ahora mirarme y decirme que soy doblemente tuyo, y que ahora mi corazón pueda mirarlo y pueda decirle: Señor, soy hueso de tus huesos y carne de tu carne.